animales que están formadas como tal por un genoma. Hace rato cuando tocamos el ejemplo de la insulina, hablamos de enzimas de restricción. ¿Qué me pueden decir sobre ellas? ¿Qué les enseñaron en sus clases? ¿Qué son importantes? ¿Cuántas hay? ¿O cuáles son las características de estas? ¿Alguien? Chicos. Bueno, ya que no quieren participar, Ángel, ¿qué puedes decir con respecto a esto? ¿A quién mencionó? Ángel, Ah, Ángel. Son las que participan ya en la parte de los procesos para poder, como evitar el que más bien que participen en la transcripción, en la replicación de forma correcta del ADN. No, no, Ángel. Marco. Son las que se encargan de hacer cortes en sitios específicos de nuestra serie de ADN. Exactamente. Entonces, eso es, chicos, no sé por qué, no sé si no estudiaron o en realidad no vieron nada o no se hablan de nada. Pero sí, como lo dice su compañero Marco, estas enzimas son enzimas que van a cortar secuencias bien específicas. O sea, hay secuencias que ellas llegan y reconocen en la cadena del DNA, llegan y hacen cortes. No van a cortar así al azar. Ellas conocen la secuencia, reconocen esa secuencia, van y cortan, ¿no? Y estas enzimas son purificadas principalmente de diferentes microorganismos. Estas enzimas pueden cortar una secuencia entre 4 o 6 nucleótidos. ¿Ok? Entonces, estas enzimas pueden dejar pueden hacer dos tipos de corte. Uno que lo llamamos pegajoso, como se los muestro aquí, y el otro que le llamamos romo. ¿Cuál es la diferencia entre un corte de extremo pegajoso cohesivo y cuál es el de uno romo, chicos? Carla, ¿cuál es la diferencia o cómo ves esa diapositiva? ¿Qué te indica un extremo pegajoso? No sé si sería como el corte entre ambos codones, es que no sé cómo decirlo, pero de esto realmente no recuerdo. Pero aquí la imagen, qué te dice? Esta enzima llega, reconoce esta secuencia, lo que está marcado con verde o con azul, con estas flechitas, y luego, ¿cómo te hace el corte? A lo mejor no lo recuerdas, pero viendo la imagen, ¿qué te dice? Podría ser, doctora, bueno, no sé, que por ejemplo en las de los pegajosos se dejan como, pues sí, que se pueda seguir complementando con bases complementarias y en los otros no, o sea, que se queda sin, o sea, que ya no se pueden unir o ligar o no sé cómo se podría decir. Ujú. Aquí si son curiosos, chicos, a lo mejor no se acuerdan, pero viendo la imagen, les puedo decir que Es aquí en los escalonado, ¿no? pegajosos, exactamente, no hace un corte parejo, lo hace como disparejo, te deja extremos diferentes en comparación con un extremo romo, que los cortes son parejitos. ¿Sí se fijan? Sí, sí. Entonces, chicos, o sea, a lo mejor no se acuerdan, pero ahí están las imágenes.
tienen que darse a la tarea de ser un poquito más críticos y de ponerse a pensar qué es lo que está pasando. Esa es la diferencia, el tipo de cortes que te hace cada enzima. Ya en el mercado se vende ahí tenemos catálogos de los tipos de enzima, por ejemplo, pueden usar una EcoR1, GIND3, les van a decir la secuencia que reconoce la enzima y el tipo de corte que se realiza, si es romo o extremos pegajosos. Y aquí les muestro de dónde se han aislado estas enzimas, o no de qué microorganismo. Y aparte, estas enzimas pueden actuar a diferentes temperaturas. Normalmente son a 37, pero hay algunas que pueden actuar a 4 grados, a 65 grados. Pero eso es lo importante de estas enzimas. Y se usan principalmente cuando nosotros queremos clonar, como les decía o como les ponía en el ejemplo, ¿no? Hay ciertas enzimas que ya vienen dentro de ese vector y ya uno elige para poder usarlas. Y en esta imagen les muestro como una caricatura de la parte amarilla es la enzima, de cómo la enzima llega y se pone, reconoce la secuencia del DNA que tiene que cortar y dependiendo del tipo de enzima es el tipo de corte que realiza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, entonces hace rato también hablábamos de lo que es un plásmido. Entonces yo les decía que los plásmidos se definen como moléculas circulares de ADN. Es de doble cadena y tienen un tamaño de 1 a 200 kilobases. Tienen la capacidad de autorreplicarse en forma independiente y de la síntesis de proteínas de la bacteria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este esquema les muestro un plásmido, a lo mejor no está tan circular, pero bueno, aquí se ve en rojo el DNA bacteriano, es de la bacteria, por ejemplo, E. coli, y aquí los plásmidos que nosotros los podemos introducir mediante el proceso de la transformación. Y si se dan cuenta, estos plásmidos pues se van a replicar, pero nunca se van a integrar al genoma de una bacteria. Nada más quiero que les quede claro, estos plásmidos se generan en un laboratorio, no son los plásmidos que generan resistencia o otras cosas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y esos son los plásmidos que nosotros utilizamos para poder generar proteínas recombinantes o para otras cosas. En esta diapositiva les muestro los diferentes plásmidos que tenemos. Les comentaba en el ejemplo anterior que podemos tener plásmidos solamente para clonar un gen, es decir, para mantenerlo. Podemos tener plásmidos para poder expresar proteínas o otros diferentes tipos de plásmidos, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, doctora. no, Doctora, Bueno, este es el ejemplo que ya les puse de cómo es el plásmido y todo. Entonces vamos a empezar a ver lo que es una PCR. ¿Quién me puede decir de los que no han participado? ¿Qué es una PCR? ¿Cómo la definen? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se lleva a cabo? doctora, bueno, se puede utilizar para detectar enfermedades. Eh, Ajá, si mal no recuerdo, es como que se amplía una secuencia de ADN para saber el origen. ok. Ok, entonces para empezar, PCR significa reacción de la cadena de la polimerasa. Es un método en el cual amplificamos una secuencia o una parte de un gen así en grandes cantidades. Y esta PCR requiere o requerimos diferentes parámetros. Unos son los iniciadores, o no sé si en su clase los mencionaron como primer, oligonucleótidos, cebadores, que es lo mismo, ¿no? A esos son los primers. Luego requerimos de una polimerasa y luego requerimos de los DNTPs y de iones, dependiendo del tipo de enzima que utilicen.
Entonces, ¿en qué consiste la PCR o cuál es el fundamento de la PCR? Esta PCR está formada principalmente de 3 pasos. El primero se le llama desnaturalización, el segundo alineamiento y el tercero extensión, ¿vale? Entonces, ¿qué les dice la palabra desnaturalizar? Y esta se lleva o se realiza en una temperatura entre 90 a 96 grados centígrados. ¿Qué les dice la palabra desnaturalizar? Como que pues sí, se afecta a la proteína, o sea, se A ver, desnaturaliza, se rompe. pero no estamos hablando de proteínas, chicos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, desenrollar el ADN. De la molécula del DNA. Tengan mucho cuidado. O sea, no podemos, o sea, si, imagínate, si hablas de una proteína, esas temperaturas las desnaturalizamos y no estamos hablando de una proteína. Cuando hacemos una PCR estamos hablando de DNA, ¿vale? Entonces, como bien lo dicen, es el DNA, a esa temperatura se desnaturaliza. ¿Qué significa que se desnaturalice, chicos? ¿Qué ven aquí en la imagen? Pierde su estructura. Bueno, más que perder su estructura, se separa. El DNA está formado por 2 cadenas. ¿Estás de acuerdo? Fíjate cómo es la Sí. estructura del DNA. Cuando se desnaturaliza, se separan las 2 cadenas. A eso se le llama desnaturalizar, la separación de las 2 cadenas. Luego, el siguiente paso es alineamiento. ¿Qué es el alineamiento, chicos? Como alinear, organizar las secuencias. ¿Sí estudiaron las técnicas, chicos? Era cuando llegaba a una temperatura entre 55 y 65 grados y participaban lo que son los cebadores que marcaban el inicio. Ajá. Y bueno, leí que duraba de entre 15 a 60 segundos ese paso. Sí, pero ¿qué significa alinear? Sí, estoy de acuerdo. Tengo separadas las cadenas, participan los primers, cebadores, iniciadores, como lo llamen, pero ¿qué significa alinear? Que Y los, si se dan las comparan- temperaturas. ¿Qué, perdón? que los está comparando. ¿Qué estoy comparando? Eh, está comparando las dos cadenas. No. Chicos, no sé si no estudiaron, en verdad, pero sí les pido que se pongan a estudiar, ¿eh? ¿Qué es lo que significa alinear? Que tenemos 2 tipos de cebadores, el que va a la cadena sentido, que va de 5' a 3', y el antisentido. Entonces, ¿qué significa alinear? Que este oligosentido se va a llegar y pegar a la cadena sentido y el otro a la cadena antisentido. A eso se refiere el alineamiento, chicos. ¿Sí? Que los primers a esa temperatura se van a llegar a pegar a la cadena sentido y antisentido. Ok, ya se desnaturalizó, ya se pegaron los primers, ya se alineó, ya se llevó a cabo el proceso de alineamiento. El último paso es la extensión. ¿Qué significa eso, chicos? La agregación de nucleótidos. ¿Y quién le da esos nucleótidos? ¿Quién se los provee? La ADN polimerasa. No. ¿Quién se los da? Los DNTPs. Eso les va a proveer si requieren una adenina, una guanina, una citosina, una timina. Ahí también interfiere la polimerasa, que ella va a ser la copia idéntica de la secuencia y te va a hacer miles y miles de copia y para eso se requiere de un cofactor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí les pido que se pongan a estudiar, porque no sé si no estudiaron o no entendieron, pero esto es algo bien importante hacerlo, ¿no? Entonces necesito, chicos, que en verdad se pongan a estudiar. Entonces, ya lo habíamos platicado en la clase pasada. Tenemos diferentes tipos de PCR. La PCR convencional, donde nada más, o la semicuantitativa, donde podemos decir, está presente o no el amplificado. O tenemos la PCR en tiempo real, donde ahí sí podemos ver desde el primer ciclo el número de copias del gen que nos interesa. Y lo pueden usar pueden realizarla
mediante el uso de dos reactivos, por Cybergreen o sondas Tacman, que eso nada más lo que hace es intercalarse entre las moléculas del DNA y se va a emitir una fluorescencia y el equipo es lo que nos va a indicar el número de copias del gen que nos interesa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la semicuantitativa en cuanto a la tiempo real? Pues en la de tiempo real vamos a medir, nos van a dar cantidades, números. En la otra nada más nos va a decir, ¿está presente o no? Y aparte la de tiempo real es un poquito más cara, pero bueno, ahí podemos determinar carga viral o otro tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Ok, y luego vamos a ver tres técnicas más ahorita, Miriam, gracias, ahorita ya te doy la palabra. Dame unos segunditos, nada más déjame terminar con esto, por favor. Otra técnica que a lo mejor ya no es tan utilizada es el Söderblot. Y este Söderblot es cuando nosotros tenemos un genoma y no sabemos, queremos buscar un gen en específico, entonces lo que hacemos es a partir de la molécula del DNA, la vamos a separar en geles de agarosa. Una vez que la separamos, vamos a transferirla a una membrana donde vamos a marcar todas estas bandas de DNA. Luego vamos a usar oligos específicos. En mi tiempo usábamos esos oligos específicos que iban marcados con con fósforo 32, algo radiactivo. Sin embargo, ahorita con toda esta parte de cuidar el ambiente, ya no se marcan de esa manera. Se utiliza algo más amigable para el medio ambiente. Las ponemos a incubar y luego revelamos para ver la expresión del gen o de los genes que nos interesa. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Chicos, sí. ¿sí? Ok. Y la otra es cómo hacemos la RT-PCR. Ya ven que habíamos visto que hay virus que son de cadena de RNA y no podemos hacer una PCR así convencional, sino tenemos el RNA y ese RNA lo vamos a transcribir a un cDNA mediante la enzima transcriptasa reversa y luego ya hacemos una PCR convencional y ya vemos la amplificación, por ejemplo, de COVID, si nos interesará en ese sentido o de otro tipo de RNA. ¿Ok? Y bueno, y aquí les muestro de cómo podríamos visualizar algunos transcritos a partir de un RNA. Entonces es un gel de acrilamida y aquí vemos la presencia de los transcritos. ¿Ok? Y la otra es el Noderblot, que es a partir del RNA. Igual obtienen su RNA, ese lo corren en un gel de agarosa igual, separan las bandas del DNA, luego ponen una membrana y literal se transfieren todas esas bandas, la ponemos a incubar con sondas para los RNAs que nos interesa y luego los visualizamos. Eso es también para ver la presencia de el RNA. Recuerden que nosotros podemos tener muchos genes dentro de nuestro genoma, pero no todos esos genes se van a transcribir. Para ver si se transcribe un gen o no, podemos usar un Oder-blot y luego pues ver que funcione como una proteína. ¿Ok? Y este es un Western blot y es una electroforesis, como en su momento creo que lo mencionaba Noemí, si no me equivoco, una electroforesis en una sola dimensión a partir de las proteínas. Vayamos al este ejemplo que pusimos de las de cáncer de hueso, el uno que sea un paciente normal, el dos que sea proteínas de su paciente, hacemos la electroforesis, la corremos y se separa, nosotros vemos la separación de las bandas por su peso molecular de esta manera, ¿o no? Una vez que ya están separadas, lo que vamos a hacer es transferirlas a una membrana de nitrocelulosa y luego, ¿cómo vamos a identificar las proteínas en un Western blot, chicos? ¿Qué tendríamos que poner? En los ejemplos anteriores del Noder y del Soder usábamos sondas, ya sea para DNA o RNA, que iban marcadas. En este caso, para hacer un Western blot, ¿qué necesitamos usar, chicos? Incubación con anticuerpos, ¿no?
Exactamente, vamos a usar anticuerpos. Entonces, aquí es un ejemplo de algo que yo hago, es una proteína de 147 kilodaltons. Entonces, pongo el anticuerpo primario que reconoce esta P-glicoproteína, luego pongo un anticuerpo secundario que va a hacer contacto con el primario y aparte va marcado con peroxidasa de rábano y luego con una reacción química se marca la banda o no, si está la banda presente. Y aquí ven la expresión de esa proteína. Se ve diferente en cada una de las clonas, pero por los tratamientos. Y aquí abajo, bueno, en el panel B es otra proteína que es actina. Entonces, así es como nosotros determinamos la presencia de las proteínas, porque sabemos el peso molecular de nuestras proteínas. Y aquí, donde dice 220, 130, es nuestro marcador de DNA que nos va a indicar si la proteína está en el peso que nosotros esperamos. ¿Sí les quedó claro? Sí. ¿Sí? No es para que se aprendan la metodología, sino para que tengan una idea de qué es lo que les está dando cada proteína o cada metodología, qué información nos da. Y la última es lo que estamos usando ahorita mucho, son los RNA de interferencia. ¿Saben lo que es un RNA de interferencia? Lo dan los ribosomas, es el que tienen los ribosomas. Ah, no. Ajá. Interferencia o transferencia, ¿no? Bueno, no, vamos a ver. Tenemos diferentes tipos de RNA, ¿sí se acuerdan? Pero el que genera una proteína son los RNA mensajeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que se transcriba un RNA a una proteína, pues tienes la secuencia del RNA. Recuerden que el RNA es una cadena sencilla, a diferencia del DNA que es de doble cadena. Entonces, los ribosomas llegan y reconocen esa secuencia y se lo llevan para todo el proceso de transcripción, ¿ok? Eso es lo que pasa de manera normal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de un RNA de interferencia? Nosotros le vamos a introducir a una célula o algo la cadena complementaria de ese RNA. Entonces, cuando llega este ribosoma, ¿ustedes creen que va a reconocer esta secuencia? No, porque ya nada más es una, más bien ya son dos cadenas. Ajá. Entonces, este ribosoma sabe que el RNA es una cadena sencilla. Entonces, cuando llega y ve esto, dice, este no es un RNA, no lo voy a traducir y es una forma de interferir o de bloquear proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Y esta metodología o este RNA de interferencia se ha utilizado mucho en los virus para proteínas importantes, virus, y bloquear y que infecte una célula o algo, o no genere una enfermedad como tal. ¿No me expliqué? Pero son secuencias cortitas o son muy largas. No, depende de la secuencia de tu mensajero. O sea, no, no, no es que todas tengan un tamaño estándar, sino va a depender de la secuencia del mensajero que tú quieras bloquear. Ah, ok, ya entiendo. ¿Sí? Ok, ¿Sí me gracias. explico? Ajá. Sí, gracias. Y Doctora, bueno, ¿podría dime. volver a repetir para qué lo bloqueaba? Es que se me trabó un poquito. Me quedé en que pues ya no lo reconocía el ribosoma y lo bloqueaba. Ajá, ya no lo reconoce y por lo tanto ya no se va a traducir, o sea, ya no se va a generar la proteína. Eso es lo que hacemos, el bloqueo de que ya no se produzca una proteína de interés. Ok, doctora, gracias. ¿Sí? Chicos, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿O es demasiada información para ustedes? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ok. Bueno, pues esta es una parte. Déjenme, quiero presentarles a Miriam, Edith, que ella es, bueno, es alumna todavía de la escuela de los médicos, cirujanos y parteros. Ella fue